Mis hermanos, no hay una cosa más sublime e infravalorada para nosotros los cristianos que aquello que poseemos, pero no disfrutamos. El día de hoy yo quisiera iniciar recorriendo algunos pasajes que nos muestran este valioso regalo. Dice la Escritura, el Señor es la porción de nuestra herencia. Salmos 16:5. Pero también nos expresa que es la herencia más hermosa. Salmos 16:6. Es una herencia perpetua, mi querido hermano. Salmo 37:18. Su palabra es como herencia que produce gozo en nuestro corazón. Salmo 119, versículo 111. Su palabra es poderosa para darnos herencia entre los santificados. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Aquellos que sus ojos son abiertos pueden ver su herencia entre los santos. Efesios capítulo 1, versículo 18. En Cristo obtendremos una herencia incorruptible. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Hermano, estos autores nos están mostrando y revelando que el Señor y la palabra del Señor es la mayor herencia que ellos podían tener. Ellos disfrutan del Señor y disfrutan de la palabra del Señor. Lo que hoy deseo es que tú puedas disfrutar de Jesús y disfrutar de la palabra de Jesús. Hoy quiero que entiendas que no se trata de un mero culto o de una mera reunión. Se trata de la llegada del Salvador a un grupo de hombres necesitados de Jesús. Tú deberías ver a la persona de Jesús como la mayor herencia que tienes hoy. El mayor regalo que tienes hoy es Jesús. Jesús es tu Salvador, es tu amigo, es tu esposo, es la roca, es el fuego. Jesús, mi querido hermano, es el todo de los necesitados. Este pasaje que hemos leído en la epístola del apóstol Pablo en los Efesios, capítulo 1, versículo 11 hasta el 14, no es solamente un recordatorio de lo que nosotros poseemos en Cristo. No, es un anticipo de la gloria venidera. Este pasaje es un excelente ejemplo de que los últimos días han comenzado, pero aún no se ha consumado. Hablamos de los últimos días como ¿qué? Como el anticristo, hablamos de los últimos días como guerras y dolores de parto, pero no, hermano. Los últimos días comenzaron desde el momento que el Espíritu fue entregado. Y esos últimos días están a punto de ser consumados. Porque lo que más anhelamos y deseamos es la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicho esto, quisiera presentar el argumento que estaré ampliando en este sermón. Es el siguiente. En Cristo tenemos garantizada una herencia que produce alabanza. En Cristo tenemos garantizada una herencia que produce alabanza. Creo que el argumento es suficiente para poder mostrar la verdad que se halla en estos versos. En Cristo es una frase que se repite una y otra vez desde el versículo 3, hermano. Esas bendiciones que hemos recibido nosotros. Es en Él que tenemos garantizada una herencia que produce alabanza. Mi querido hermano, los hijos del rey tienen herencia y la herencia produce alabanza al rey. Es una herencia que no puede ser extraviada, perdida, ni conquistada por alguien más. Es una herencia que está segura y garantizada. ¿Sabes por quién? Por una de las personas de la Trinidad.
Bendito Espíritu Santo, no solo que salva, sino que garantiza lo que hoy tenemos en Cristo. Esa es la realidad, mi querido hermano. Podemos vivir en medio de la calamidad teniendo la seguridad que lo que Cristo nos ha otorgado jamás será extraviado. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo. Por eso deberíamos comenzar nuestro sermón, nuestros devocionales, nuestras reuniones, como decía Charles Spurgeon. Ven, Espíritu Santo, ven. Necesitamos, mi querido hermano, del Espíritu Santo para que su palabra pueda llegar al corazón de los perdidos y también de aquellos que hemos heredado. Todo en Cristo. El título del sermón es el siguiente: una herencia garantizada. Una herencia garantizada. El bosquejo de este sermón es el siguiente. Se ha dividido en dos partes. Lo primero que veremos es salvados para heredar, desde el versículo 11 y 12, salvados para heredar. Lo que veremos en esos dos versos de una manera clara es a la persona del Hijo, a Cristo. Pero si detallas las palabras de Pablo, puedes encontrar también a la persona del Padre, que ha predestinado según el designio de su voluntad, decreto divino. Así que no se trata de los decretos, sino del decreto, porque Él solo necesita un decreto para que todo ocurra. Así que no necesitamos un Dios que tiene un plan A, B y C. No, nuestro Dios tiene un solo decreto y lo que Él ha decretado, eso se cumple. Gracias, Señor, porque no trabajas con un plan secundario, no, sino con el plan que Él ha elaborado. Así que en esa primera parte, salvados para heredar, veremos dos cosas. Primero, salvados por Dios, versículo 11. En ese verso 11 inicia con Cristo, pero luego está el Padre. Y lo segundo que veremos es una salvación que produce alabanza, versículo 12. Es decir, lo que el Padre ha hecho en Cristo produce alabanza al Hijo. La segunda parte del sermón es titulada de la siguiente forma: herencia garantizada, como nuestro título. Y esto está en el versículo 13 y 14, herencia garantizada. Ahí vamos a ver dos cosas. El primer subpunto, obedeciendo el Evangelio, versículo 13. Obedeciendo el Evangelio. Hermanos, el verso inicia de manera fabulosa. En él, dice, en él, habiendo oído la palabra de verdad. Después dice, el Evangelio de la salvación. Tú necesitas esto. Pablo no coloca o no inicia de esa forma de manera caprichosa, no. Lo dice porque es una realidad. Para heredar lo que poseemos en Cristo, necesitamos oír la palabra de verdad, el Evangelio que salva. El decreto que vimos en el verso 11 produce dos cosas en el hombre. Produce que un grupo de hombres sean salvados y otros sean condenados. Así que el oír la verdad, el Evangelio de salvación, va a producir lo mismo en las personas. Va a producir salvación, pero también va a producir condenación. Así que ahí veremos, obedeciendo el Evangelio, verso 13, y segundo subpunto, garantía de la herencia. Garantía de la herencia, versículo 14. Hermanos, ¿alguno de ustedes se recuerda cómo es que Pablo comienza cuando él llega a Éfeso, comienza a hablar acerca del Evangelio? No sé si tú has leído Hechos capítulo 19, pero es muy llamativo la forma y la manera en que Pablo inicia el exponer las verdades del reino en un lugar como ese. Versículo 2 dice en el libro de Hechos capítulo 19 que Pablo formula una pregunta y es la siguiente:
¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos responden, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Para Pablo es indispensable el Espíritu Santo. Pablo le hace ver a la multitud y a los hombres la necesidad del Espíritu. Dice que él por 3 meses estuvo en el templo hablando con denuedo y pasión acerca del reino. Pero un grupo de hombres se enfurecieron. Así que Pablo tuvo que salir de ese lugar y se reunió en otro sitio. Y allí habían judíos y habían también gentiles y comenzaron a escuchar a Pablo. Dice que se quedó allí por 2 años el apóstol Pablo en Éfeso. Y seguía hablando con denuedo y pasión. Y los hombres creían en la palabra, en el evangelio. Y crecía esta palabra, hermanos. Fíjate cómo lo dice. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjate cómo Lucas lo deja allí plasmado. Dios hacía milagros, no el hombre, Dios, y utilizaba un medio que es Pablo. Y luego sigue diciendo, si seguimos avanzando un poco más rápido, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hermanos, ellos creían y rendían cuenta. Versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermoso, ¿no? Lo que el Espíritu Santo puede llegar a ser. ¿A quién necesitamos? ¿Qué cree usted que es lo que necesita la iglesia de hoy? ¿A Pablo? ¿Qué necesita la iglesia de hoy? El Espíritu Santo. Lo que necesitamos es al Espíritu Santo utilizando medios, instrumentos para que la palabra crezca y corra. Y tú y yo hablemos con denuedo, con pasión, estas verdades. Más nada, hermano. Así que dicho esto, vamos a ir entonces a nuestra primera parte, salvados para heredar. Vamos a leer el verso 11 y 12. Pero esta vez voy a leerlo tal como lo expresa la Reina Valera. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En esta primera estructura, el autor muestra la evidencia de la preocupación de Cristo por su iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es que esta preocupación de Cristo por su iglesia es profunda. Hermanos, dice la palabra que en él tuvimos herencia, tuvimos pasado. En Cristo tuvimos herencia. ¿A quién habla? Pablo. ¿A quién habla? A los creyentes. Lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso es, ustedes no es que van a tener ni que hoy tienen, sino desde el momento de su conversión, ustedes heredaron esta herencia. Por eso es que habla en pasado, en Él, en Cristo, tuvimos herencia. Pero fíjate cómo sigue diciendo, habiendo sido predestinado conforme al designio de su voluntad. Hermanos, estos términos, predestinación, designio de su voluntad, son términos doctrinales puros y hermosos que deberían hacer que el corazón del creyente se acelere y palpite por lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Es lo que debería hacer. El Señor predestinó para salvación según su voluntad. ¿Sabes lo que significa eso?
que ninguno de nosotros forzó a Dios a que nos salvara. ¿Sabes por qué la frase se repite tanto en este párrafo que dice para alabanza de su gloria? Fíjate, no comparte la gloria. La frase se repite, dice para alabanza de su gloria, 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 pero no la comparte. ¿El por qué? Porque nosotros no tenemos nada que ver con la salvación. No tenemos nada que ver con la herencia. Fue Él, mi querido hermano. El Señor predestinó para salvación según su voluntad, sin que fuera movido a ello. ¿Y sabe lo que ha hecho? Les ha otorgado desde su conversión una herencia que será consumada al final. ¿Se te dio algo a ti? Y a mí, que podemos disfrutar hoy, pero eso no es todo. Es decir, lo que hoy tenemos en Cristo no es todo lo que hemos heredado. Estamos disfrutando una parte de eso. Hermanos, si comienzas a leer desde el versículo 3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos en el amado, nos adoptó, versículo 5, perdonó nuestros pecados, versículo 7, hubo redención, salvación, versículo 7, dice que sobreabundó sabiduría e inteligencia, versículo 8, y todo esto según su voluntad, versículo 9. Esto son cosas que nosotros ya tenemos en Cristo, pero no es todo. Y para eso, Él ha hecho algo hermoso. Y lo que Pablo está buscando es, con los hermanos de Éfeso, es, recuerda lo que tenemos en Cristo y cómo es que logramos heredar esto. Lo que le está diciendo es, lo heredamos gracias a lo que el Padre ha hecho. Él nos predestinó según su voluntad. Inicia, en Cristo tuvimos herencia. Pero en Cristo tuvimos herencia porque el Padre nos predestinó según su voluntad, mi querido hermano. Y después Pablo dice, esperamos en Cristo. Es hermoso todo lo que hace. Realmente maravilloso, exquisito esto. Así que podemos decir que todos nosotros somos objetos pasivos con respecto a la salvación, donde un Dios activo salva al pecador. Nosotros estamos allí sin hacer nada y Él lo hace todo por nosotros. Así que podríamos decir que en Cristo, al ser salvados, tenemos herencia que produce alabanza. En Cristo, al ser salvados, tenemos una herencia que produce alabanza a su nombre. Hermanos, este decreto divino anuncia la salvación del pecador. El decreto divino anuncia la salvación del pecador. Fíjate lo que dice en la Confesión de Fe, capítulo 3, párrafo 5, 6. Dice, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo, hermano, secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. ¿Ves quién ha hecho eso? El Padre nos ha escogido en Cristo para gloria eterna. Así que en nuestro verso 11 inicia, en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados según el designio de su voluntad, el Padre. Allí está el Padre. Hermanos, esto es algo realmente maravilloso. Así que podemos decir que Dios es quien salva al pecador. Dios salva al pecador. Esta herencia se concede en dos etapas. La primera etapa, ciertas bendiciones que son dadas, entregadas ahora. Y la segunda etapa,
de esta herencia es que será entregada cuando el Señor venga, en la segunda venida del Señor. Él entregará, mi querido hermano, todo esto. Así que para poseer esta herencia en Cristo, necesitamos ser salvados ¿por quién? Por Dios. Mi querido amigo, si deseas deleitarte y poseer la herencia que hoy tenemos en Cristo, tú necesitas ser salvado por Dios. Necesitas de Dios. Ahora, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Para qué salvó al hombre? ¿Para qué te salvó a ti y a mí? ¿Para qué Él nos dio una herencia en Cristo? ¿Para qué lo hizo? Vamos a leer el texto. El texto dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, los que esperan primeramente en Cristo. ¿Para qué fuiste salvo? ¿Para qué se te dio una herencia? Para alabanza de su gloria, los que esperan en Cristo. Así que los que esperan en Cristo, ellos producen alabanza a la gloria de nuestro Dios. Hermanos, ¿quiénes son estos que esperan? Podemos decir que primeramente los judíos. Por eso Pablo, según Hechos 19, va a la sinagoga y dura 3 meses allí hablando con de nuevo la palabra, pero como ellos lo rechazan, se va a otro lugar y allí habían judíos y gentiles. Primeramente ellos, pero ¿sabes? Damos gracias al Señor porque también nosotros podemos traer alabanza a su nombre por medio de la salvación que Él mismo nos ha dado. La salvación entonces de los pecadores, ¿qué produce? ¿Qué produce la salvación de un pecador? Alabanza para su gloria. Dios está interesado en qué, mi querido hermano, en su gloria. Así que cada vez que Él salva a un pecador en Cristo, ¿qué es lo que produce? Alabanza para su gloria. ¿Por qué salva a los pecadores? Para que su gloria sea alabada, mi querido hermano. Tú y yo hemos sido salvos en Cristo para alabanza de su gloria, no para vivir aquí en este mundo en conformidad al mundo, no. Tú y yo hemos sido salvos para producir alabanza al nombre de Cristo. Mi querido hermano en la fe, salvado por medio de la obra de Cristo, escogido por el Padre según su voluntad, te pregunto, ¿la manera en que vives hoy produce alabanza a la gloria de Dios? ¿La forma en que vives con tu esposa, esposo e hijos produce alabanza a la gloria de Dios? ¿Las decisiones que tomas en este mundo producen alabanza a su gloria? Hermanos, no nos pertenecemos. El punto acá, con este bendito decreto, es que en el momento que el pecador es salvado, somos un trofeo conquistado. ¿Sí entiendes eso? En el momento que Él nos predestina según su voluntad en Cristo, tú y yo somos un trofeo conquistado. Es la realidad de todo. Cada vez que un club o algún deportista logra conquistar un premio, ¿sabes lo que ocurre? Su nombre o el del club es grabado en el trofeo. ¿Y sabes para qué eso ocurre, hermano? Para que al pasar los años luego de la conquista, él y todos recuerden que ese jugador o ese club en ese tiempo conquistó ese trofeo. Tú y yo no somos el club, no somos el deportista. Tú y yo somos el trofeo de Dios. Alguien escribía lo siguiente: cada creyente es un trofeo en las eternas vitrinas del museo de Dios que nos hace maravillarnos de su obra tan grande hecha en Cristo.
Este escritor, amante del Real Madrid, por eso fue que no tomé el ejemplo de él, pero amante del Real Madrid, él decía que ir al Santiago Bernabéu es deleitarse con creo que las 15 Champions que tiene. Bueno, como todo humilde él, sus 15 Champions. Allí estoy yo. Qué orgullo, ¿no? Ser del Madrid para algunos. Por lo menos mi esposa es del Madrid, así que puedo yo también regocijarme un poco en eso, en las 15. Hermano, pero la realidad es que el Señor, cuando llega aquel acusador a los cielos, el Señor lo que tiene es que ser y mostrar la vida de Job y decir, esto es un trofeo conquistado. La vida de María, de Pedro, Pablo, la vida de Juan, Jesús, y decir, todos estos ya han sido conquistados por mí. ¿Qué quieres? ¿Tocarlos? ¿Hacerle algo? Hazlo. No permitiré yo que ellos sean conquistados. Jesús nunca va a permitir de que nosotros seamos conquistados, hermano. Nunca. Ahora, hay algo hermoso cuando tú lees Lucas y el Evangelio de Mateo. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio de Mateo, no sé si recuerdas aquellos dos malhechores que están junto a la cruz de Jesús. El Evangelio de Mateo dice algo particular, singular, que no lo dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Mateo dice que los dos malhechores se burlaban e injuriaban al de la cruz, a Jesús. Pero algo ocurrió con uno de los dos malhechores. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que produjo este cambio repentino? No se sabe. Pueden haber especulaciones, pero uno de estos hombres cambió de manera apresurada. Dicen algunos que puede ser por el escrito burlón que había en la cruz de Cristo. Este es el rey de los judíos. Otros dicen que probablemente lo que hizo que este hombre cambiara de opinión fue la manera y la actitud en que Cristo respondió ante sus acusadores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otros dicen que probablemente lo que produjo este cambio en este malhechor fue ver cómo las masas comenzaron a decir, bueno, sálvate a ti mismo, sálvate. Así que este hombre, según el Evangelio de Lucas, dirige su mirada 2 cruces más allá, porque en el medio está Jesús, y le dice a uno de ellos lo siguiente, mi querido hermano, te lo voy a citar. Fíjate cómo le dice, según el Evangelio de Lucas. Ni siquiera temen ustedes a Dios, ya que sufren el mismo castigo. Nosotros somos castigados con justicia porque recibimos lo que merecemos por las cosas que hicimos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas capítulo 23, versículo 40 al 42. Hermanos, todavía no digas nada. Pero ¿qué es lo que nosotros acabamos de escuchar o de leer? ¿Acaso no es el precioso evangelio de Cristo? Pero ¿dónde un hombre tan tirano, malhechor, ladrón, impío? ¿Dónde un hombre aprendió esto? ¿Cuándo lo aprendió? Si momentos antes él con su otro amigo se burlaban de Jesús. ¿Ves lo que hace la gracia? ¿Ves lo que hace el decreto? ¿Ves lo que hace su voluntad? En fracción de segundos el pecador puede cambiar. Mira el evangelio de una forma clara que cualquier predicador podría recitar. Primero, existe un enorme abismo entre el pecador y el Salvador. Segundo, reconoce que es culpable. Nosotros merecemos el castigo. Nosotros somos castigados con justicia. ¿Dónde este hombre comenzó a utilizar o aprender términos bíblicos y doctrinales? ¿Dónde? Sigue diciendo, mi querido hermano, se dio cuenta que Jesús era inocente. El texto dice
Este nada malo ha hecho. Este Jesús nada malo ha hecho. Nosotros merecemos todo esto por las cosas que hicimos, pero este nada mal ha hecho. ¿Qué otra cosa reconoció este hombre? Que Jesús es rey y que este rey tiene un reino. Hermano, el evangelio siendo exhibido y mostrado muestra la condición del hombre, muestra la necesidad de un salvador, muestra que hay un abismo entre el rey y el pecador, muestra la necesidad de ser trasladado al reino de Dios. Acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, este hombre yo no creo que fue miembro de una iglesia o de una sinagoga, no creo que estuvo estudiando a los pies de Gamaliel, yo no creo que este hombre haya sido bautizado, yo no creo, hermano, eso. Pero lo que sí creo es que Dios predestina según su voluntad y en el momento que su gracia te alcanza, te hace cambiar. Amigo mío, que estás con nosotros hoy, Jesús te puede conquistar. Si Él quiere, lo hace ya y tú vas a ser vencido por Él. ¿Sabes lo que deberíamos decir todos nosotros? Bendito decreto divino. Bendito decreto, bendita salvación, bendita herencia y bendito Cristo que nos has conquistado hoy. Hermanos, la salvación en el pecador produce alabanza a nuestro Dios por todo esto que Él ha hecho. Pero no solo eso, hermano. Vamos a pasar a nuestra segunda parte, herencia garantizada. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Herencia garantizada. En Él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En Él también, desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. En la segunda estructura, el apóstol Pablo, mi querido hermano, no sé si te das cuenta, realiza una transición, pero es una transición tan suave, es una transición tan, hermano, tan amorosa. ¿Y sabes por qué lo hace? Para mostrarte cómo pasa del Hijo al Espíritu. Anteriormente, en el sermón que dio mi hermano, hizo una transición entre el Padre y el Hijo, pero ahora hace una transición gradual entre el Hijo y el Espíritu Santo para garantizar la herencia que nos fue dada en Jesús. No solo fuiste salvo por medio de la obra de Jesús, no solo tú has sido predestinado, no es que antes que creyeras ya el Padre te había escogido, no solo eso, sino que Él ahora trae una garantía por medio del Espíritu. ¿Sabes cómo se le llama al Espíritu Santo? El Espíritu de la promesa. El Espíritu de la promesa. El Consolador está con nosotros, hermanos. El Espíritu no solo garantiza la promesa. ¿Sabes lo que hace el Espíritu? Permite que el pecador reaccione para salvación y luego pueda ser heredero de las bendiciones de Dios. Fíjate la manera tan pulcra con que Pablo escribe. Versículo 11, en Cristo tuvimos una herencia. Segunda parte, el Padre nos predestinó según el designio de su voluntad. Todo esto que está ocurriendo, el hombre todavía no lo conoce. La audiencia de Pablo sí la conoce porque ellos ya tienen esa herencia. Pablo le está recordando. Pero en el verso 13 y 14, Pablo le está diciendo que luego que Dios nos escoge, viene algo, la palabra, oír la verdad,
¿Cuál verdad? La verdad que alguien le explicó a uno de los ladrones en la cruz. ¿Quién fue? No sé. Yo no sé quién fue, pero alguien le explicó esa verdad. Y en ese momento y en ese lugar el Espíritu Santo obró en el corazón de él el evangelio de salvación. Hermano, qué cosa tan increíble, ¿no? Ese hombre no estuvo en una iglesia en el momento de su conversión. Ese hombre estaba allí a punto de morir. Y allí estaba el Señor, su gracia, alcanzando todo. ¿No? Podemos entonces decir que en Cristo tenemos garantizada una herencia que produce alabanza. En Cristo tenemos garantizada una herencia que produce alabanza. ¿Sabes por qué está garantizada? Por la persona del Espíritu Santo. Es una herencia trinitaria. Es una salvación trinitaria. Es una garantía trinitaria. Ahí están todos, hermanos. Se abocan el Padre, el Hijo, el Espíritu. ¿Para quién? Para acercarse a nosotros. Para que Él reciba alabanza. Su gloria reciba alabanza. El poder del Espíritu Santo sobrepasa, mi querido hermano, la influencia. ¿Sabes de quién? De Diana. Cuando llegas al libro de Efesios capítulo 19, dice que cuando Pablo comenzó a hablar de estas verdades, ocurrió algo con algunos discípulos de Diana, un alboroto increíble. Pablo tuvo que ir a otro lugar. Allí está el título en tu Reina Valera que dice alboroto en Éfeso por Diana, una diosa. ¿Y sabes? No pretendo leerte todo lo que dice Hechos 19, pero lo que quiero que recuerdes es esto. Diana despierta emociones de las masas. Diana despierta emociones de las masas. Pero el Espíritu Santo apertura el corazón y la mente para recibir y captar la verdad de Dios. Mientras Diana alborota y endurece la vida de los pecadores, los agita creyendo que van a conquistar algo, el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de los judíos y gentiles para salvación. Necesitamos hoy que el Espíritu Santo ilumine, aperture el corazón de los hombres que se han reunido en cada iglesia local para entender el mensaje revelado. El misterio oculto a los hombres es manifiesto por medio de la iluminación del Espíritu. ¿Recuerda cómo comenzamos nuestro sermón? Recurriendo a citas de Salmo, Hechos, Efesios, Pedro. ¿Y viste cómo los autores dicen que ellos tienen una herencia? El Señor es su herencia y Jesús todavía no había venido. Y ellos dicen, el Señor es mi herencia, herencia perpetua y hermosa es esta. Salmo 119 comienza a cambiar ya de la persona a la palabra de la persona. Dice que la palabra es esa herencia que produce gozo en el corazón. Hechos, Efesios y Pedro dice que nosotros por medio de su palabra los ojos son abiertos y heredamos entre los santificados y entre los santos. Su palabra es suficiente, hermanos, para poder heredar lo que Cristo nos ha otorgado. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Hermanos, necesitamos que alguien descubra, revele esas palabras. Hermanos, leer la Biblia a tu manera o acercarte, es imposible que pueda existir un deleite. Cada vez que te acercas a la Biblia, tú necesitas decir, oh Espíritu Santo, ilumina mi corazón para poder ver estas verdades. Estas no son palabras comunes y corrientes, son las palabras de Dios. Es una palabra que tiene vida. La palabra de Dios es viva y eficaz
es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos del hombre. Su palabra es real. ¿Quién puede revelar entonces este misterio? ¿Quién puede abrir esta bóveda? ¿Quién tiene la clave de esta caja fuerte? El Espíritu. El Espíritu Santo puede, hermano, amigo mío, hacerte entender lo que tanto se te dificulta. Oír la palabra de verdad. ¿Sabes qué significa oír la palabra de verdad? Hermanos, oír la palabra de verdad es lo siguiente. Es entender la condición que tienes como pecador. Es entender quién eres sin Cristo. Oír la palabra de verdad tiene que ver con proclamar y defender la única forma de escapar. Este hombre lo sabía, nosotros somos culpables, nosotros nos merecemos esto. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Acuérdate de mí, Jesús. Yo necesito de ti. Oír la palabra de verdad tiene que ver, mi querido hermano, con amonestar a los pecadores que ya han sido salvos a vivir de manera digna del evangelio de Cristo. Oír la palabra de verdad tiene que ver con que todo heredero vive como un hijo del rey. ¿Quién puede mostrarte que los caminos que tienes hoy día no son los caminos que ha transitado Cristo? El Espíritu. Solo el Espíritu. Hermanos, si el Espíritu Santo no muestra los caminos que tú debes transitar en Cristo, fíjate lo que va a pasar contigo. Hechos capítulo 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldecían el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Si el Espíritu no ilumina tu corazón y tu mente para entender el Evangelio, tu corazón será endurecido. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora quiero mencionar algunos hombres que hablaron de la necesidad del Espíritu. John Owen dijo, el Espíritu da entendimiento necesario para discernir y comprender correctamente la mente de Dios en su palabra. John MacArthur dijo lo siguiente, el Espíritu nos capacita para comprender la verdad de Dios en la revelación. Martín Lutero dijo lo siguiente, es necesario el Espíritu para entender toda la Escritura y cada parte de ella. Juan Calvino, el Espíritu es superior a la razón. Hermanos, necesitamos al Espíritu. Tú y yo necesitamos urgentemente al Espíritu para obedecer el Evangelio y ser herederos de las promesas de Dios. Una de las cosas que puede ocurrir con nosotros, los que predicamos de manera regular, es que podemos llegar al punto de ser profesionales, de elaborar una y otra vez sermones, meditaciones y olvidarnos de la necesidad del Espíritu. Y tenemos que recordar algo, es que por más elocuente que pueda llegar a ser un predicador, él no ilumina el corazón. Por eso, en medio de cada sermón, cada predicador en medio de su sermón debería estar diciendo, Espíritu Santo, lleva tu palabra al corazón de los hombres. Y ustedes, mis queridos hermanos y amigos, deberían decir, Espíritu Santo, permite que mi corazón sea iluminado. La garantía de la herencia, ¿sabes a quién se adjudica? Versículo 14, al Espíritu.
al finalizar el versículo 13 dice, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Luego de oír la verdad, luego de reaccionar al evangelio de la salvación, ¿sabes lo que ocurre? Eres sellado. El Padre te predestina, te salva, es cierto, te escoge antes, luego escuchas el evangelio de salvación, inmediatamente eres sellado con el Espíritu. Qué hermoso, ¿no? Eres una propiedad divina, es lo que está diciendo. Tienes el sello real. Tú, tu vida, tu alma, ahora tiene un grabado que dice, Hijo del Rey. Hermano, nadie puede troquelear encima de eso. Nadie puede tratar de dañar, de adulterar, quitar, dañar. No, no puede. Hemos sido sellados con el Espíritu. Fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de la promesa. O el Espíritu prometido. Fuiste sellado con Él. ¿Sabes qué significa ser sellado? ¿Qué implica ser sellado con el Espíritu? Autenticación. Eres un hijo. Eres un heredero. Eres auténtico, hermano. Es algo original. ¿Sabes quién te ha aprobado? ¿Sabes quién es el control de calidad? Es Él. Es Él mismo. En el momento que reaccionas a salvación, Él te sella. Eres un hijo auténtico del Rey, adoptado, mi querido hermano. Pero no solo habla acerca de la autenticación, sino de la posesión y de la protección. Eres un hijo real del Rey, mi querido hermano. Eres una posesión del Rey y eres protegido por el Rey. ¿Sí entiendes eso? Eres hijo del Rey, eres una posesión del Rey y eres protegido por el Rey. ¿Quién puede conquistar al Rey? Nadie. ¿Quién puede conquistar a los hijos del Rey? Hermanos, imagínate lo que va a ocurrir si alguien se atreve a conquistar a un hijo del Rey. ¿Qué crees que va a ocurrir? Despierta la furia del Rey. Así que por más que Satanás, el diablo, el mundo y todo esto trate de conquistarnos, no podrá. Por eso cada día, cada mañana, cada noche, cada semana tenemos que decir gracias, Señor, porque nadie nos ha conquistado hoy. Ni lo hará mañana, ni lo hará en el pasado, porque soy un hijo de Dios, protegido por Él y seguro por Él. Somos su posesión. Fíjate cómo dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo, el Espíritu prometido, este Espíritu de la promesa, mi querido hermano, es la prenda anticipada. Es una seguridad o garantía de la gloria que ha de venir. ¿Alguno acá tiene cachea? ¿Ha utilizado cachea? Bueno, es algo muy parecido. ¿Sabes? Si alguno de ustedes tiene cachea, lo que hace es ir a una tienda que tiene cachea y utilizas y comienzas a agarrar todas esas cosas que te gustan y guardar allí. Y todo depende del nivel que tengas. Cuando termina todo, tú llegas y dices, dígame, ¿cuánto es? Y te dice, bueno, el 20% de todo eso. 20%, sí. ¿Me lo voy a dar? Sí. Y te llevas todo eso a tu casa. Con el 20% nada más pagando. Tú puedes disfrutar de todo eso en tu casa. Obviamente, cada 15 días te va a llegar la cuota, lo que tienes que pagar. Más vale que pague, porque no hay una cosa peor que ser mala paga y encachea más porque baja de nivel. Bueno, mi querido hermano, tú llegas, compras tus cosas, estás en tu casa, todavía no has terminado de pagar todas las cuotas, pero tú disfrutas de tu cocina,
disfruta de tu nevera, de tu repuesto del carro, de la comida, o de Arturo, que fuiste allá, o Caracas Burger, vaya usted a saber, porque ahorita todo, hasta de una medicina, de todo, hermano. Y eso es tuyo. Simplemente al pagar el 20%. ¿Sabes? El Espíritu Santo es esa cuota inicial de lo que tenemos. Las arras del Espíritu. Mi querido hermano, versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia. Es la cuota inicial. Somos bendecidos, somos consolados, hermanos. Nosotros con el Espíritu Santo atravesamos valles de sombras de muerte sin temer mal alguno. Mi querido hermano, nosotros nos parecemos más a Jesús gracias a esa cuota inicial. El Espíritu Santo es el que comienza a remodelar nuestro interior, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra vida como creyentes. Es Él. Es Él. Y allí está el apóstol Pablo diciéndole a todos estos hermanos de Éfeso: ¿cómo que pueden olvidarse ustedes de esta herencia que tenemos y de esta garantía y cuota inicial? ¿Cómo olvidarse de él? No pueden. Anden como es digno del evangelio de Cristo. Hermanos, ustedes no son una pieza de este mundo. Hermanos, ustedes no son una prenda que cualquiera puede utilizar. Hermanos, ustedes no pueden ser reflejo de un mundo caído y contaminado como este. No pueden, hermanos. Ustedes no pueden ser como hijos del mundo, de las tinieblas. No pueden. ¿Sabes por qué? Porque tú le perteneces a Él. Compórtate como evangélico, como cristiano, como hijos del Rey, como herederos de las bendiciones que Cristo nos ha dado. Es lo que debes hacer. ¿Y sabes? Dice, para la herencia de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La Reina Valera, en Efesios capítulo 1, versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Al regreso de Cristo. Hermanos, tendremos la segunda parte de esta herencia en ese regreso glorioso. No sé si recuerda lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice Lucas, este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, hemos visto la preexistencia de este Jesús, hemos visto a este Jesús encarnado, hemos visto a este Jesús niño, hemos visto a este Jesús, mi querido hermano, hombre, hemos visto a este Jesús vivir, morir y volver a vivir. Hemos visto a este Jesús llegar al Padre ascendiendo. Hemos visto, mi querido hermano, a este Jesús intercediendo por nosotros. Hemos visto a este Jesús salvarnos. Hemos visto a este Jesús dándonos herencia. Pero, ¿sabes? No hemos visto a este Jesús en el punto más glorioso. No hemos visto a este Jesús en aquello que todo cristiano anhela, su segunda venida. Pero sabes, hermano, no sabemos cuándo este Jesús regresará, pero va a regresar. No sabemos si es hoy, si es mañana, no lo sabemos. No estamos interesados en saber cuándo Él viene, pero va a venir. Y nosotros, simplemente, como trofeos conquistados, vamos a brillar en un mundo como este para alabanza de su gloria. Es todo lo que debemos hacer. Recuérdalo. Seremos y somos trofeos en este mundo que den alabanza a su gloria. Quiero terminar recordando dos cosas. Primero, querido hermano,
Recuerda que en Cristo nuestra herencia está garantizada y produce alabanza como un trofeo que ya ha sido conquistado. Apreciado amigo, Dios escoge para salvación y también para condenación. Si hoy no obedeces el Evangelio, la palabra de verdad, quiero que sepas algo. Tú necesitas de forma urgente la intervención del Señor. Tú necesitas de Jesús. Por eso tú deberías decir, Espíritu Santo, abre e ilumina mis ojos para ver mi condición y la necesidad del Salvador. Así que concluimos que el Señor es verdaderamente incomparable, sublime. Nos bendijo con toda grande salvación y también nos ha dado una herencia que será consumada al final para la gloria de nuestro Dios. Por lo tanto, podemos terminar diciendo, en Cristo tenemos garantizada una herencia que produce alabanza. Oremos. Amado Dios, esta mañana te damos a ti las gracias por recordar la manera en que nos has salvado. Muchos de nosotros no sabemos cómo fue esa conversión, pero lo que sí reconocemos es nuestra condición de pecadores, la necesidad de un Salvador y cómo tú sigues, Señor, obrando por medio de tu Espíritu para que nuestras vidas puedan ser el reflejo de una vida que ha sido conquistada por Dios. Permite que cada creyente esta mañana pueda salir de este lugar recordando que somos una posesión de Dios. Tenemos una herencia en Cristo y podemos modelar y reflejar en una comunidad caída y corrupta lo que hoy somos en Cristo. Trae salvación a los pecadores que están entre nosotros. Que cada amigo vea la necesidad que tiene de Jesús. Que pueda hablar contigo, que pueda pedir a ti para que de esta manera los perdidos sean también alcanzados y salvados. En el nombre de Jesús. Amén.